Volvemos al campo gremial, pero en este caso para analizarlo desde el punto de vista sindical, de un representante del movimiento obrero organizado, puntualmente de la Confederación General del Trabajo y del sector del transporte. Sobre todo eso vamos a hablar con él. Se trata de Sergio Sacia, el secretario general de la Unión Ferroviaria. Sergio Edgardo Chini, saludo aquí por Estado de por Radio Cooperativa. ¿Cómo te va? Bien, buenas tardes. ¿Cómo estás, Edgardo? Bien, gracias por atendernos. Primero te pregunto, estás siguiendo de cerca, pero también paralelamente estás involucrado, ¿no? De alguna manera en la discusión que se viene y que ya se largó, porque ya hay fechas de un cronograma dentro de la Central Madre, de la Confederación General de Trabajo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi primera impresión es que se barajan nombres antes de llevar adelante por ese debate todavía que hace falta de qué Argentina queremos, de qué propuestas tenemos, de qué agenda debemos trazar hacia adelante, de qué necesita la Argentina para salir, para ponerse de pie, de qué necesita el mundo del trabajo para generar empleo, para recrear la industria nacional. Creo que ese debate, la verdad que está pendiente y lamentablemente sigue pendiente, pero bueno, ojalá logremos confluir en una unidad de todos los sectores y que ese sea el puntapié inicial para el debate de la agenda que tiene que encarnar el movimiento obrero en ese sentido. Yo creo que juntarnos solamente para hacer la unidad no alcanza. Yo creo que hace falta una unidad de concepción y para mí es justamente un factor convocante que esté por arriba de las diferencias, de las miradas, de los distintos mosaicos sindicales. Yo creo que si encontramos ese factor convocante que es el debate de un proyecto, las diferencias quedan de lado y se priorizarían las coincidencias y las responsabilidades, ¿no? Si yo tengo que sacar una conclusión de lo que acabas de decir, diría que está muy lejos la posibilidad de una unidad dentro de la Confederación General del Trabajo. Diría más, porque los planteos para generar una posible unidad hablan de convocar a 3 o 4 secretarios generales, más allá que han fracasado en general a lo largo de la historia las conducciones colegiadas dentro de la CGT, y además porque vos estás planteando que se discutan ideas de fondo y lo que aparece prima facie es discusión de nombres. No, igualmente nosotros estamos trabajando y tendiendo puentes porque es necesario tener el movimiento obrero junto, digamos así. Yo la unidad la consigo de otra manera. La unidad de concepción, vuelvo a decir, es a través de confluir en un proyecto que encarne el movimiento obrero para llevar adelante los destinos de la Central Madre y trabajar por la necesidad que tiene las distintas actividades en su conjunto, pero bueno, la situación que hoy estamos y los tiempos como han pasado nos llevan a que tenemos que un confederal próximo, las elecciones y la renovación de autoridades próximas, y bueno, y haremos todos el trabajo, los diálogos necesarios, esperando que se convoque desde la CGT a una charla en su conjunto para confluir en una unidad o en una lista de unidad, digamos así, juntándonos para trabajar hacia adelante. Y yo creo que hace falta ese debate que lo vengo diciendo desde hace tiempo, que lamentablemente no se ha dado, pero que también coinciden muchos dirigentes sindicales de otras actividades en esta dirección, pero vamos a trabajar y a poner lo que haya que poner para que ojalá podamos confluir la inmensa mayoría en la renovación de autoridades y ojalá después seamos capaces de debatir la agenda que tiene que encarnar el movimiento obrero en esta situación tan difícil que vive la Argentina, ¿no? Porque si no siempre vamos detrás de la pelota, la política nos planta la agenda y después siempre empezamos, siendo a términos futbolísticos, perdiendo 1-0, porque no ponemos nosotros en esa gran mesa ser una pata realmente sólida con propuestas concretas para cada una de las actividades que representamos, ¿no? Y vos hablaste recién del tema de actividades, porque muchas veces en las entidades de tercer grado, como son las confederaciones, bueno, se discute mucho más aspectos del orden de lo político
que el orden de lo puntual de la actividad, y vos por un lado representás una actividad muy puntual, que es la del gremio más importante en lo que tiene que ver con la actividad ferroviaria, paralelamente integrando la CAT, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Allí sí hay una agenda que puede unir a las distintas actividades, hablo de la marítima, hablo de la portuaria, hablo obviamente de la terrestre. Sergio. Nosotros venimos trabajando y hemos establecido un vínculo estratégico con el sindicato de camioneros en principio y hemos generado una mesa técnica para elaborar un borrador de proyecto que apunte a complementar estos dos modos de transporte y sacar de la lógica esa que muchos dicen del enfrentamiento o la competencia entre el tren y el camión, y nosotros decimos, y yo siempre lo he ratificado, de que se tienen que complementar si queremos realmente optimizar la logística. También hemos hablado con algunos sectores de los sindicatos marítimos también, con otros aéreos. No se está discutiendo dentro del seno de la CAT, pero bueno, vienen las renovaciones el próximo 7 de octubre y ojalá podamos también enmarcarnos en esta renovación de autoridades en una unidad que todos nos comprometamos a elaborar un proyecto real. Siempre hemos dicho como un eslogan o como un deseo, es necesaria una ley federal de transporte. Ahora, nunca se ha presentado una propuesta en este sentido, ni tampoco la política la ha debatido. Y hoy el país necesita realmente optimizar la logística para bajar los costos, para abaratar el consumo para abaratar los alimentos del consumo del mercado interno, para trabajar en mejorar la exportación, para bajar los costos, la accidentología en la ruta, la contaminación ambiental, etcétera. Entonces en esa línea tiene que ser para mí el compromiso real de una renovación de autoridades que con ese compromiso, valga la redundancia, de generar una mesa real en donde confluyan representantes de todos los sectores de los modos de transporte y que nos comprometamos a trabajar en esa dirección con un borrador de proyecto, un análisis de la situación de cada una de los modos y también de qué manera vemos cómo se complementan para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero también para aportar al desarrollo de la Argentina en su conjunto, ¿no? Sí, porque aparte, digo, en este sector, como en tantos otros, ¿no? Hay cuestiones de asignaturas pendientes muy puntuales que están en el escenario, que están en la superficie de la discusión, más allá del tiempo también de interregno que hemos sufrido producto de la pandemia, que en el campo, como vos recién decías, en el campo de la renovación de autoridades, también ha traído un fuerte retroceso, una fuerte demora, y ahora parece que los tiempos se han acelerado. Tanto se han acelerado, digo, en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, en la CAT, como en la propia CGT, internamente en muchas organizaciones gremiales, que se juntan, y hacia allí voy con la última consulta, Sergio, digo, que se juntan también con el proceso electoral, primero en el ámbito de las PASOs y luego en noviembre ya sobre las elecciones de medio término. ¿Qué opinión tenés? ¿Qué crees qué rol tiene que cumplir el sindicalismo en esta discusión? Porque en todo caso hay muchos que no están demasiado conformes hasta qué punto han sido convocados para acompañar al oficialismo. Entonces quiero conocer un poco tu opinión. No, claramente nosotros somos inmensamente peronistas y vamos a acompañar y a participar desde el lugar que estemos a que gane el Frente de Todos para consolidar el gobierno y para apostar a ponerlos de pie a una Argentina que está en una difícil situación. Pretender quizás mayor participación, como por ahí se dice en algunas listas, pretender por ahí tener mayor participación en la discusión de distintos temas, eso es una discusión primero que tenemos que hacer interna, en el cual si nosotros realmente estaríamos unidos, estaríamos fortalecidos, tendríamos un movimiento obrero fuerte, federal, con proyectos, con programas, seguramente recreando quizás ese brazo político históricamente fueron las 62 y que podés ponerle el nombre que
que no interesa el nombre en ese sentido, tendríamos la fortaleza de poder quizás exigir cierta participación. Nadie negocia o acuerda con débiles. Entonces nosotros tenemos que demostrar la fortaleza para acompañar al gobierno, para defender los intereses de los trabajadores en los momentos difíciles como nos tocó atravesar con el gobierno anterior del ingeniero Macri. Pero bueno, pero para esto tenemos que dar un salto en ese sentido. Nosotros, yo digo que venimos perdiendo la batalla cultural en esa dirección. Hoy se generaliza todo, desde algún cierto lugar del periodismo, todo el sindicalismo es igual, etcétera, etcétera, de parte de la sociedad también. Nosotros tenemos que demostrar que estamos a la altura de las circunstancias y tenemos que mostrarle a la sociedad y a los trabajadores que representamos cuál es nuestra visión, cuál es nuestro diagnóstico, pero principalmente cuáles nuestras propuestas para cada una de las problemáticas que vemos que tienen las distintas actividades en esta coyuntura que estamos viviendo y que pensamos que en el desarrollo a corto, mediano y largo plazo en ese sentido, ¿no? Nos quedamos con esta última reflexión, sobre todo incluso también por la autocrítica, ¿no?, que has esbozado también aquí en Estado de Alerta. Sergio Sacia, gracias por esta comunicación. No, al contrario, yo creo que la autocrítica es lo que nos está faltando justamente. Hemos hecho cosas bien, pero también hemos cometido errores y en esa dirección vamos a, ojalá se dé ese debate que nos estamos debiendo para tratar de lograr el objetivo que es lo que soñó allá el general Perón y que nos debemos todo lo que representamos los intereses del mundo del trabajo, ¿no? Que te viene muy bien el día, Sergio, gracias. Gracias, hasta luego. Sergio Sacia, secretario general de Unión Ferroviaria, pasó por aquí, por Estado de Alerta, pasó por aquí, por la radio cooperativa, por la 770, última